Estamos paseando por la actualidad de Málaga en esta Alameda que inicia su quinta temporada y estamos con nuestros tertulianos Ana Pérez Brián, Javier Recio y el profesor Ángel Rodríguez. Y ahora en este tercer bloque de la Alameda, enfilando ya el final de este programa, contamos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al cual le damos la bienvenida y las buenas noches además. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Sí, bueno, es asiduo en estos paseos por la Alameda y bueno, hemos querido arrancar esta quinta temporada teniéndolo aquí con Si me permite el comentario, estos paseos por la Alameda, que estos son metafóricos, pero que los reales son ahora más hermosos que nunca. Pues sí, la Alameda renovada, remozada y rehabilitada. Efectivamente. Bueno, alcalde, la primera pregunta, ¿ha vivido con intensidad todo este proceso de la pandemia, estos seis meses, sí, absolutamente recuperado de aquel pequeño accidente que tuvo al comienzo de la pandemia? Y bueno, ¿cuál es la situación actual desde su punto de vista como alcalde de Málaga, como quizás el mayor, que conoce mejor la situación de la ciudad? ¿Cómo es actualmente la situación desde el punto de vista sanitario, económico de la ciudad de Málaga? Hombre, datos sanitarios, más la Junta las tiene, yo tengo información porque tengo una relación muy fluida y procuro estar muy al día, lógicamente, ¿no? Aparte de la información diaria y que la página web es magnífica, la Junta en esta materia, ¿no? Pero sabemos que no son datos tan buenos como los que queríamos tener todos, ¿no? Yo he hablado de ir al contagio cero y no vamos hacia el contagio cero ahora mismo, ¿no? Pero desde la propia Junta apuntan que esta situación no debe de ir creciendo hasta el fin de mes de septiembre permanentemente, sino que tenderá en esta segunda quincena a más bien a estabilizarse en meseta y a ir empezando a bajar. ¿Cuándo? Cuanto antes debiera ser, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, en esa materia, es un esfuerzo de todos, no corresponde solo al esfuerzo del personal sanitario, que hay que agradecerle de nuevo el sacrificio y su entrega, igual que pasó en el primer momento tan difícil, ¿no? Sino un esfuerzo de toda la sociedad. Sería bueno comparar qué es lo que pasa en España, que tenemos unos números que en Andalucía son mejores que el promedio de España, como es sabido, ¿no? ¿Qué pasa en España, que tenemos unos números los peores de Europa, con los países que lo han hecho bien en Europa, Portugal, Grecia, Suecia, me vienen a la memoria, en otros continentes como en Asia, Corea, por ejemplo, ¿no? Japón también. China es un caso aparte, con números muy buenos, pero bueno, tiene una situación política de disciplina, vamos a decirlo así, que no vale quizá de comparación. Pero Australia y Nueva Zelanda, dos países muy democráticos, tienen unos números magníficos, ¿no? ¿Qué falla en nuestra sociedad? ¿Qué falla en nuestra estructura? Yo le preguntaría a usted, ¿qué falla para que Portugal tenga una situación mucho mejor que la de España, siendo dos países? No puedo contestarle, pero si yo estuviera en el gobierno, sinceramente, yo estaría organizado hace tiempo un análisis comparativo de España y su respuesta, Portugal y su respuesta, y Grecia, otro país mediterráneo que está funcionando aceptablemente bien, ¿no? Para ver cómo lo han conseguido, cómo lo consiguen. Porque eso es esencial. Cuando me hablas en la pregunta situación sanitaria, económica, todo depende de la situación sanitaria. O sea, teníamos la esperanza en este verano de que podíamos con el turismo empezar ya a reforzar, a subir, etcétera. Y no ha sido así. Se ha subido julio, agosto, septiembre, ya flojo la ocupación de hoteles más baja, evidentemente, ¿no? Y todo eso en la provincia de Málaga, y la ciudad de Málaga no es excepción, pues se nota, evidentemente, se nota en nuestra economía. Y por lo tanto es vital, es urgente poder conseguir ello, ¿no? Y me gustaría ver más proactividades del gobierno en ese sentido. Yo no digo que no hagan esfuerzo, pero ir un poco en esta línea de comparación que decíamos también, ¿no? ¿Cuál es su nivel de preocupación sobre el impacto económico, ¿no? Que ha sido, si me permite la expresión, brutal en algunos sectores, como ha sido el turismo, como ha sido la hostelería, como ha sido... Sí. Hombre, todos los estudios, todos los expertos, Banco de España, etcétera, Funcas, todos los análisis económicos prevén una caída del PIB muy importante. 14%, 15%, 16%. Dentro de esa caída, las zonas turísticas, y Málaga es una de ellas, pues tienen algo más que el promedio nacional de caída, eso es evidente. Pasará igual en Baleares más todavía, porque ahí el peso del turismo es aún mayor dentro de la economía provincial correspondiente, Canarias también, y por tanto es vital que el tema de la salud mejore, Y insisto, ahí tenemos que hacer esfuerzos todos. Yo espero que los nuevos test, esos rápidos que hay, que están hablándose de ello y se en el mercado, hoy he podido hablar con el director general para España de uno de estos laboratorios, no voy a tratar de decir nombre para no parecer que hago publicidad, pero creo que eso permitiría
crear, yo digo, espacios de seguridad, ¿no? En hoteles, en restaurantes. El personal periódicamente puede hacerse test cada semana, sale muy barato, a menos de €1 por día, por persona. Y luego los clientes también, y el que dé positivo no entra, evidentemente, ¿no? Porque tiene la seguridad de que en ese caso, pero podría llegar a acuerdo con un hotel medicalizado, con una clínica dedicada a este tema, donde pueda ser atendido, y crearíamos una red de seguridad que pudiéramos motivar el tema del turismo. Y eso esté rápido, creo que en Europa debe de hablarse también, a nivel de la Unión Europea, y los ministros de turismo de toda la Unión, para que pudieran funcionar como mecanismo de control en las salidas en aeropuertos, para poder crear una corriente. Quizá el aeropuerto ha sido el gran error, ¿no? Uno de los grandes errores, ¿no? No lo sé, pero si el problema es que con nuestros números que nos han calificado de país donde hay que hacer cuarentena, si vuelves de él, pues entonces disuades de que vengas. Claro. El problema es que yo lo tenía clarísimo desde el principio, que eso era obvio, ¿no? Me preguntaban algunos periodistas, ¿y qué cree que puede durar? Pues depende del tema de salud. Si el tema de la crisis de salud dura muchos meses, la crisis económica será fortísima. Que dura poco, será breve, evidentemente, ¿no? Y es que eso es lo esencial, ¿no? Y ahí hay que poner el acento, el interés y la eficacia de todos. En ese sentido, Málaga apostó por el turismo, que fue una experiencia de éxito, sin duda, la gran transformación que se produjo en la ciudad, y sin embargo ahora la imagen es fantasmagórica. ¿Cuánto puede soportar, cuánto puede aguantar Málaga en esta situación? Porque se están produciendo cierres de hoteles de forma masiva, cierres de comercios. La gente llega un momento que está preocupada y dirá, ¿hasta cuándo se puede soportar esto? Javier, eso está pasando y pasará. Esa pregunta la tiene Málaga, y la tiene Canarias, y la tiene Alicante, y la tiene Baleares, y Madrid la tiene. Los hoteles de Madrid están cerrados la mayoría, absolutamente. Más pero todavía. Aquí el peso del turismo quizás es mayor que bueno, en Madrid. Pero en Madrid el turismo general, yo la impresión que tengo, he estado dos ocasiones de viaje por temas de trabajo en Madrid. Y bueno, pregunté al hotel de la cadena en que estuve, y otras estaban cerradas, era el único que estaba abierto, de una cadena concreta, la cadena Vinci, ¿no? Y la impresión que da y la noticia que te llega es que no, las ferias de congresos en todos los establecimientos, algunos lo han suprimido totalmente. Nosotros estamos sacando adelante proyectos entre telemático y presencial, me refiero al Palacio de Ferias y Congresos, ¿no? Pero es un golpetazo muy fuerte, en todas, no solamente. Ahora, nosotros no hemos apostado solamente por el turismo, cuidado, hemos apostado por la cultura, que eso nos fortalece en el turismo cultural, turismo de congresos. La cultura nos fortalece también la captación de talento, en la Málaga tecnológica, la Málaga innovadora, que no ha sido tocada por la crisis, al contrario, que puede seguir y sigue con perspectiva. Yo estuve en uno de los viajes que digo de Madrid, fue la reunión anual que hace Ametí, que esta era la 34ª reunión, es un tema ya veteranos, que lo han hecho no en la Menéndez Pelayo, que otro año se reunía en Santander, sino justamente en Madrid, con conexiones telemáticas del día anterior, hecha una en Málaga, otra en Barcelona y otra en Santander. Curiosamente Málaga estaba presente de esa forma allí, pero además porque estuvo muy presente en algunos de los temas, ¿no? Málaga es una ciudad que suena mucho en los temas de las tecnologías de información y comunicación. Y ahí tenemos un futuro muy claro, y el teletrabajo también nos puede dar una posibilidad de atracción de talento, esa fortaleza de Málaga que queremos aprovechar, porque además Europa dice, la crisis hay que salir con dos coordenadas claras. Una, la transformación digital como medio de guía, y otro, la sostenibilidad ambiental, los retos de la sostenibilidad, que por cierto van muy unidos a nuestra famosa Expo Internacional del 27, un proyecto que será revitalizador también de Málaga, que es bueno que se vaya hablando de ello, y que nosotros hemos ya escrito cartas, estoy dependiente de reuniones con responsables del gobierno central que tienen que decir sobre el tema, porque es un proyecto que tiene que presentar el gobierno en el Buró Internacional de Exposiciones de París, que ya vinieron los responsables a Málaga en enero de este año, visitaron el espacio que tenemos previsto con CEPE, llegar a una permuta que permitirá también rehabilitar o digamos impulsar el tema de viviendas en alquiler, en la zona que Málaga las necesita desde luego, y que enlaza un poco con lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que quiere Europa y con la estrategia sí, alcalde, de Málaga. Hacía referencia al encuentro que tuvo el otro día en Madrid con la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Santander y el alcalde de Madrid. Yo tuve la oportunidad de seguir aquel encuentro y me llamó la atención su insistencia en animar a la gente, además de una manera que lo hizo absolutamente coloquial. Recuerdo que habló incluso de Ortega y Gasset cuando estuvo en Málaga. La opinión sobre la luz de Málaga. De que el talento se viniera a Málaga. En ese sentido, hablamos de la locomotora fundamental del turismo Málaga, hablaba también de la Málaga cultural, de la Málaga, de la Smart City, de la Málaga del conocimiento, pero al final todo está sostenido en el turismo. En ese sentido, ¿tiene el Ayuntamiento pensada alguna estrategia de urgencia que vaya en ese sentido que usted exponía en la reunión de manera tan vehemente de que
ahora con el teletrabajo parece que no hay distancias, que se puede trabajar casi desde cualquier sitio, que haya una importación real de talento que sea capaz de levantar Málaga más allá del turismo, porque parece que esa cesta por ahora... Sí. No pierdo oportunidad de hacerlo. Esta mañana, en 2 reuniones que he tenido, en una con una empresa especializada en temas de residencia de estudiantes, que ha hecho una importante en Málaga, cerca de donde estaba ECOS, la empresa TDK, donde estaba Siemens, para entenderlo, Málaga es más conocido posiblemente, allí al lado, pues ellos están creando espacios de coworking, de co-living, o sea, estas residencias un poco adaptadas al momento actual, y les hablé de esa idea de por qué no pensáis en el mercado. Ellos están en el tema de distintas ciudades universitarias, Málaga una de ellas, de también dirigiros a esos mercados emisores de talento, California, Boston, Londres, en distintos espacios, y decir, hombre, usted puede trabajar aquí en Málaga también, etcétera. No pierdo oportunidad, pero no es un tema fácil, es un tema que necesita su tiempo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, o sea que no. En el tema de turismo, yo insistiría, esta conversación que he tenido hoy con el director general de estos laboratorios en España, permitiría buscar fórmulas, llegando a acuerdo con las empresas del sector, que tendrían que invertir en ello, pero es una inversión muy inteligente, creo yo, para ofrecer seguridad al cliente, y el cliente a su vez no cree ningún peligro al espacio, sea de un restaurante, sea de un hotel, sea de un comercio, sea de un espacio así como se trate. Pero el tiempo hay que aprovecharlo. Cuando hay una crisis que nos para las empresas, pero hay que cuidar que el mundo empresarial no caiga, y eso es responsabilidad del gobierno y de Europa también, ¿no? Evidentemente. Ver cómo se puede hacer para que, mientras viene la recuperación, el tejido empresarial aguante, ¿no? Fórmulas de ERTES, etcétera, que vayan en esa dirección, los créditos necesarios, los apoyos necesarios. Algunos países, Francia me parece, el sector turismo lo ha apoyado de una manera muy fuerte. Para mí me parece esencial aprovechar el tiempo en la formación. Nosotros vamos a hacer esfuerzos en transformación digital con un acuerdo con la IOI muy modesto, y hablaba de ello el otro día, me parece 4 millones de euros. Digo, si tuviéramos más fondos europeos, podríamos hacer más cosas, ¿no? Y aprovecho este momento para dar también ese mensaje, ¿no? Hoy sabía ayer de un tema de la Fundación Telefónica, que organiza unos cursos también online, ya tengo la información sobre ello y lo vamos a poner en marcha, a difundirlo a través del INFE, etcétera, y como podamos, porque todas las posibilidades que existen en España hay que saber utilizarlas. Y la ciudad que sepa utilizar más esa herramienta global. El ayuntamiento también puede ayudar a los comercios, ¿no? No solo el gobierno. No, también pueden rebajar las licencias. Ahora, hemos hecho cosas. Me parece muy bien que se quiera mantener las empresas, porque fuera de esta pandemia, si no existe tejido empresarial, estamos perdidos. Eso es fundamental. El ayuntamiento, ¿qué ha hecho en ese sentido? Hemos hecho un montón de cosas, desde eliminar la tasa de terraza en los tiempos del estado de alarma, los meses que duró, con una caída de ingreso mensual de 800.000 euros que teníamos provocado por ese tema, aparte de la caída que tenemos como consecuencia de la menor actividad económica, ¿no? Que nuestra gente de gestión nos va dando una evaluación importante. Y luego hemos lanzado programas, que lo sabéis, para comercios, restaurantes también, del centro histórico, del Soho, de la zona de Malagueta, que hemos extendido ya al resto de Málaga. El Club Milladero nos lo ha pedido, en 3 líneas de apoyo al menos, que eran una serie de tarjetas gratis del transporte público, los aparcamientos más baratos que nunca, por 2 horas, que era €1, una cantidad baja, tiempo de comer o tiempo de comprar, etcétera, y luego una serie de entradas de los museos nuestros, museos que el ayuntamiento tiene, que puedan ser gratis. O sea, va a comer o va a comprar y tienes como un premio, un estímulo. Quizás ha divulgado poco por parte de los propios empresarios y por parte de nosotros, tenemos que divulgarlo más, y lo vamos a extender hasta septiembre entero, y si es necesario octubre, más tiempo. O sea, que Málaga, en primer lugar, la gente de Málaga, de la ciudad, no olvide que además de sus propios barrios, donde los restaurantes y los comercios han resistido mejor, los del centro, como dependen bastante del comprador, del cliente de fuera, evidentemente, cruceros incluidos, pues todo eso tiene su efecto negativo, ¿no? Cómo ayudar a no perder ese tejido empresarial, que nos pregunta Javier. Ángel, ¿no? Y luego que venga gente también, de la provincia o de otras provincias andaluzas diciendo, que Málaga vale la pena, mejor que nunca, porque tengo premios y voy, y además la ciudad está más cómoda que antes. No tengo tanta gente, claro, puedo disfrutar más de ella. Está bien. A ver, Ángel. Sí, a mí me alegra muchísimo ver al alcalde en plena forma, ¿no? Pletórico de iniciativas y de energía, como siempre, ¿no? Y me parece muy interesante
todo lo que ha dicho, porque ahora hablamos de la Málaga turística como si Málaga siempre hubiera sido una ciudad turística, y no es así. Málaga se ha reinventado varias veces a lo largo de la historia, de potencia agrícola a potencia industrial. Después de la crisis de los Altos Hornos empezamos con el turismo, y ahora estas apuestas de la cultura, de la atracción de talento. Esto último que se ha dicho me parece interesantísimo. Si se generaliza el teletrabajo, si se va a poder trabajar en toda Europa desde cualquier sitio, desde luego tenemos muchas papeletas para que mucha gente, si se dan las circunstancias, diga, pues qué mejor sitio para trabajar aquí si puedo hacerlo desde aquí, ¿no? Pero para eso hace falta, alcalde, una administración municipal potente, con recursos, dinámica. Yo le he escuchado al alcalde en muchísimas ocasiones hablar de que la descentralización que está pendiente en nuestro país es la descentralización local, y me gustaría preguntarle al alcalde de cómo va esa batalla. Me da la impresión de que recientemente ha habido una pequeña victoria, ¿no? Es decir, esa apuesta por el municipalismo, nos encontramos en un momento pero yo no municipal importante, digamos, Sí, desde ese punto lo de del vista. decreto ley yo no lo llamaría victoria, sinceramente, porque es una pena que estas cosas ocurran. Es decir, que un decreto ley que plantea un gobierno, el que sea, debe salir adelante buscando el consenso necesario. Y el gobierno tiene que haber buscado el consenso máximo y haber tenido una sensibilidad a nivel de los ayuntamientos mayores y haber planteado los 5.000 millones de euros, que es el equivalente a los 16.000 millones que hay para la autonomía, haberlo planteado en términos de para todos, no solamente para los que tengan superávit, y de una forma que depende del porcentaje que tengan al menos superávit. hay una oportunidad ahora nueva para repensarlo, ¿no? Eso sí, pero hay que hacerlo con rapidez, ¿no? Se habla de que, ahí tienes ya un pequeño tiempo el Ministerio de Hacienda para poder hacerlo, donde la regla de gastos se flexibilice en el año 20, podamos utilizar el superávit efectivamente en el 19-18, todas esas normas tienen que verse, sacar adelante los temas del transporte, que eso hubo un compromiso del ministro Ábolo el otro día en una videoconferencia con los alcaldes que estaban invitados ellos, estuve en ella, la videoconferencia, y habló del compromiso de sacar los 400 millones de euros que había para... Porque claro, el transporte público en todos los ayuntamientos tiene menos viajeros y por tanto menos ingresos. Estamos a un 60% ahora, pero en la etapa de crisis fuerte de marzo y abril estuvimos en menos del 10% de los viajeros habituales, que es una distancia enorme, ¿no? Claro, todo eso depende de todo lo que dure y que pase el año que viene. Yo tengo esperanza de que no dure muchos meses esta situación, lógicamente, ¿no? Entonces, el tema del desequilibrio en España, de que se hizo una autonomía muy centralista, muy centralizada, no es fácil de resolver ahora, Ángel, porque eso es una inercia ya montada. El momento crítico era en esos años, cuando las competencias pasaban desde Madrid a la capital de Andalucía, a la capital de Valencia, a la capital de Cataluña, a la capital de Castilla, León, etcétera. O sea, la autonomía, en vez de quedársela en la capital, la Junta, en sus servicios centrales, en el caso nuestro, en la Junta de Andalucía, haber dicho, estas pueden pasar al ámbito local, porque el Ayuntamiento lo puede hacer mejor, porque existe, es que las Juntas no existían, partían de cero, y por lo tanto tenían que construir algo muy costoso. En cambio, los Ayuntamientos tenían edificios, tenían gente, podían haber seguido ampliando su actividad en materia de vivienda, de urbanismo, haberse hecho cargo de bastante de las cosas que el Estado hacía y que podía directamente pasar o atraer de una forma rápida. Se desaprovechó en materia de vivienda, en materia también de instalaciones deportivas, en política social, políticas activas de empleo, todo eso ha quedado centralizado y ahora cambiarlo no es fácil, yo comprendo que no es fácil, con conseguir que sea eficaz, pero todo eso ha lastrado creo a las autonomías, ¿no? Porque le obliga por otra parte a hacer frente también los temas de salud y educación. A mí me encantaría en educación primaria que fuéramos competentes los ayuntamientos, porque es un tema clave y fundamental. Del futuro de una ciudad no lo jugamos en la educación. Eso me lo dirías también el otro día que lo dije. Alcalde, antes con el presidente de la Diputación hemos estado hablando y analizando un poco la posibilidad de que dentro de esos 140.000 millones que Europa digamos, va a aportar a España, que se pudieran aprovechar para intentar recuperar o afrontar algunos proyectos de infraestructura importantes. El presidente de la Diputación ha apuntado el tren litoral, también todo lo que son obras sobre todo en materia de agua, sobre todo en la zona de la Sarquía, trasvases. Desde el punto de vista de Málaga, como alcalde, ¿tiene en la cabeza, tiene en mente algún proyecto o de alguna forma aprovechar esas inversiones? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo lo que se puede dedicar a educación y a formación profesional y temas de generar
empleabilidad, transformación digital, etcétera, educación para ello, me parecería siempre bueno. No solamente es tema de cemento, lo digo de verdad, pero inversiones hay que hacer, porque hay cosas necesarias. Hoy hablaba yo con el presidente de la Diputación al mediodía, tenía un encuentro de trabajo sobre el tema del ferrocarril, ¿no? Y la necesidad de sumar esfuerzos para hacerlo. Pero ahí, durante estos años, se ha perdido mucho tiempo en no hacer estudios previos, proyectos, definir un poco cómo queremos que sea, ¿no? Que creo que debe ser un ferrocarril, no prolongación simplemente del de que va a Fuengirola, sino una línea nueva, diferente, con unas prestaciones más potentes en cuanto a velocidad, no alta velocidad, pero sí de una cierta velocidad que permita Málaga y Marbella resolverlo en casi menos de media hora, ¿no? Una cosa que sea muy competitiva con la carretera y que sea, por tanto, muy sostenible desde el punto de vista ambiental, etcétera. Esa es una inversión. Después de tantos años, ¿de verdad lo ve posible? Es decir, porque sí, absolutamente. Años, ¿no? Yo creo que estamos en el momento especial para ello. La agenda urbana, como un gran objetivo que hay, el objetivo de desarrollo sostenible, la necesidad de trabajar en una sociedad ambiental, nos debe ir en esa dirección, de apoyar el transporte público, y el transporte público sostenible. El ferrocarril lo es más, el ferrocarril eléctrico lo es más que el transporte público en carretera, aunque habrá también autobuses eléctricos, evidentemente, ¿no? Pero es obvio que el ferrocarril tiene esa imagen y esa realidad, ¿no? Y luego en Málaga tenemos la vía perimetral, que es otro espacio que hay que no olvidar. También ahí cabe la colaboración público-privada. En el tren también. Uno de los retos sería cómo poder hacer compatible fondos europeos con colaboración pública-privada. ¿Cómo se puede eso sumar, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros hemos hablado un poco ya de este tema, y habrá que ir profundizando tanto a nivel autonomía como a nivel Madrid. Ahí lo importante es que haya mucha lealtad, mucha transparencia, conozcamos en qué se pueden gastar y planteemos con claridad las ideas, ¿no? El eje litoral también, no tenemos todavía proyectos, pero tenemos ideas claras de cómo plantearlo. Hombre, los retos del Guadalmedina no podemos olvidarlos. Si pueden el Guadalmedina sería una buena oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pero fíjate, hay que plantearlo bien. Es ahora o nunca, hay que ¿no? plantearlo bien. Y auditorio, pues un tema que, haciendo un edificio también, que ya está el proyecto, con criterios de la máxima sostenibilidad, pudiéramos encajarlo, porque tiene unas ventajas muy claras, porque no solamente es el tema de la música, es el tema también de congresos, de convenciones que puede tener lugar ahí. Es un complemento muy importante del Lo que Palacio. pasa, alcalde, que sea un proyecto ya en la segunda crisis, no creo que el proyecto de auditorio resista ese desembolso que necesita el proyecto que hay aprobado. No me seas pesimista, Ana. Bueno, no sé, alcalde, yo creo que es la segunda oportunidad. Primero vino la crisis del 2008, ahora la de la crisis del coronavirus. Yo particularmente lo veo cada vez más lejano. Yo que conocí proyectos de iniciativas que en el año 83 para hacerlo en Málaga, y me dio pena que no se aprovecharan, pues he de luchar por ello porque creo en ello. No es un proyecto de Málaga solo, es de toda el área metropolitana, de la provincia y de la región andaluza. Desde el campo de Gibraltar a Motril jugaría un papel esencial, inclusive del sur de la provincia de Córdoba, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos de luchar por él. Creo que será un plus para la ciudad muy importante. Y antes de esta crisis de la pandemia teníamos dos empresas malagueñas, Unicaja y Mayoral, comprometidas verbalmente, pero con seriedad, pues sus presidentes son personas serias, sus responsables son personas muy serias, para aportar un 10% del proyecto, con lo cual ya lo baratábamos un 20%. Y seguíamos trabajando para tener más sponsors. Una pregunta, hagamos una pequeña hoja de ruta de esos proyectos. Ahora hay que esperar que remonten las empresas. Claro. ¿Cuál sería esa pequeña hoja de ruta para intentar reactivar la posibilidad de esos proyectos? Es decir, reclamárselo al Gobierno, a la Junta de Andalucía. Es evidente que la primera hoja de ruta es hablar, dialogar, plantear, defenderlo, explicarlo muy bien y ir avanzando los estudios. En eso venimos avanzando. En el tema de ferrocarril hemos estado pendientes, porque había una oferta de poder hacer estudio inclusive desde alguna de las entidades que en Málaga se pueden acercar a este tema desde una manera desinteresada y tal, de estudiarlo, una entidad financiera, sin entrar en detalle de nombre, que el Ministerio tiene que decir adelante. Simplemente, y estamos detrás de que el Ministerio diga adelante. Estamos perdiendo muchos meses en ello, por no decir algún año, ¿no? Más de un año. Porque eso nos permite tener un avance fundamental. No se puede de los temas hablar sin tener delante la demostración de la utilidad, las ventajas de la inversión, los ahorros que tiene, los efectos ambientales positivos que tiene, la dinamización que genera la economía del ferrocarril, no solo para Málaga, la Costa del Sol, sino para toda Andalucía, porque la conexión vía velocidad, importante, no entro a decir alta velocidad, pero con conexión con la red de ancho. Pero para eso sería importante que ese tren permite conectar con Andalucía, ¿no? Con el aeropuerto. Es una ventaja de ello y también permite conectar Málaga y la costa, Málaga ya lo está, pero la costa también, con el interior de Andalucía. A ver, Ángel. Sí, a mí me gustaría seguir tocando este tema, uno de los temas que ha tocado el alcalde, de la movilidad, de una movilidad sostenible, ecológica,
pero pido disculpas porque voy a descender mucho de esos grandes proyectos a un problema mucho más doméstico, mucho más micro, ¿no? Sí. Y es que hay un sector importante de la población malagueña que se muestra algo preocupada por el tratamiento que se le está dando a un sistema de movilidad sostenible, ecológico y muy popular en cierto sector de la población, como es el patinete eléctrico, alcalde. Hay cierta inquietud en los sectores de la población que usan este medio de transporte por la nueva ordenanza que va a sacar el ayuntamiento en este sentido. ¿Está tratando bien al patinete eléctrico del ayuntamiento, alcalde, o no lo ve como una alternativa que contribuiría a este tipo de movilidad que usted se ha referido? Hombre, tenemos que tratarlo en ese equilibrio de procurar que efectivamente dé su utilidad como un medio alternativo sostenible, pero al mismo tiempo que respete al peatón. Y de los peatones hemos tenido muchas quejas. Bien, es verdad que no solo del patinete, también de las bicicletas que invaden aceras, ¿no? Tenemos que en esa materia la ordenanza es necesaria para dejar los espacios bien claros. Habrá que procurar, mientras tenemos una red de carriles bici más amplia, que hay una pena que la Junta no cumpliera, anterior Junta, los compromisos que había del acuerdo para hacer carriles bici en Málaga, el que las zonas de carriles con velocidad limitada a 30, que están previstas para que la bicicleta, inclusive el patinete, pueda estar en ellos, pues pueden tener un juego en su papel, ¿no? Pero habrá que ir viendo el tema, ¿no? Pero la ordenanza sale a información pública, de modo que te invito a que la veas y que nos plantees yo haría un las apunte, sugerencias que eras oportunas. El carril, o sea, la bicicleta, que tampoco hay un desarrollo como mucho, ¿no? Nos gustaría de un desarrollo de la red de carriles bici por la ciudad, ni con la anterior Junta ni con esta. Es decir, que bueno, en un con proyecto... esta lo hemos planteado, justamente que haga lo que no hizo la anterior, y tenemos la esperanza de que lo haga. La anterior es que eran fondos europeos y se desaprovecharon. Yo ya no sé si le quedan ahí. Hombre, con esta Junta tenemos más información de fondos europeos que con la anterior. Con la anterior es que no había manera de saberlo. Igual que las propias inversiones que se hacían en Málaga. Vosotros lo hacíais eco, que no venían provincializadas, ¿no? Bueno, de hecho ahora toda la gestión de los fondos europeos la tiene el consejero de la Presidencia, su amigo Elías Bendodo, ¿no? No, Sí, después, lo tiene Hacienda. Bueno, pero digamos bajo la tutela de... Hombre, yo creo que todo el equipo está en esa línea de trabajar juntos. Yo sé que se han utilizado algo de fondos europeos para el tema del acceso al parque tecnológico. Es posible que se utilice porque estamos hablando del tema de la inundabilidad, que es un tema que se está moviendo también. O sea, con la Junta tenemos ahora una capacidad de diálogo que antes no existía con esa claridad. No digo que no se dialogara, pero antes encontraba las cosas muy lentas, ¿no? Del parque tecnológico iba lento, lo de inundabilidad también, ¿no? Hicimos un esfuerzo ya en la Junta anterior, que un estudio que pagó el Ayuntamiento a través de Por Málaga, quiero recordar, para soluciones a la inundabilidad sin tener que hacer 60 o 70 millones de euros. Y ese estudio es el que permite ahora, por 8 o 9 millones, dar una solución muy buena, que es muy importante. Los polígonos, los empresarios de los polígonos estaban muy preocupados porque no iban a poder tener ampliaciones en sus empresas, etcétera. Y antes de que Javier, que quiere hacer una pregunta, creo, de las que a él le gusta hacer, ¿no? Venga. Pero antes yo quería una pregunta. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento ante la falta de suelo de oficina? Es decir, son numerosas las empresas que están buscando metros de oficina en Málaga, no tanto en el parque tecnológico, sino en el entorno, y en cambio hay una falta nosotros de entrada oferta, hemos puesto en venta un suelo, una parcela cercana a Tabacalera, un poco al oeste, en la calle Muñoz Serván, concejal Muñoz Serván, cerca de la zona de María, no sé si lo recuerda, y que pilló esta etapa de crisis y quedó desierto, pero hay interés en el tema y saldrá, ¿no? O sea, el suelo que podamos tener, hemos defendido el proyecto de Repsol justamente yendo en esa dirección, ¿no? De que los edificios que se puedan hacer allí tengan un componente de oficina importante. Ahora hay que pensar también en el tema del teletrabajo y su efecto. Y eso sé que la reflexión existe, hoy lo hablábamos también en otra reunión que tenía esta mañana de trabajo con otros empresarios del sector inmobiliario de España, ¿no? Que hacen cosas en Málaga, de cómo las viviendas, al concebirlas ahora, están reflexionando por su tamaño, etcétera, para que tengan la capacidad para este nuevo concepto, ¿no? De una vivienda que puede servir, ¿por qué no? No solo temporalmente, sino con una vocación a lo mejor de más duración. Sí. Con lo cual el mercado de oficina no pierde fuerza, pero se relativiza, diríamos, ¿no? Aunque para mí está claro que una ciudad de la ambición de Málaga, de la fuerza de Málaga, necesita tener edificios que sean singulares, que sean atractivos, ¿no? Pero no hay que olvidar los coworking y los co-living, este concepto moderno que está muy en la línea de la gente joven, de la gente que termina, cómo ofrecerla, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, tiene sus residencias de estudiantes, son también para posgrado.
gente que también puede empezar ya casi a trabajar, se convierte en algo casi camino de ser una incubadora de coworking, que de eso tenemos nosotros cierta experiencia, ¿no? Sí, me gustaría comentarle, después de su incidente de salud, le recomendó el médico que tuviera una vida más tranquila, ¿no? Un poco más ordenada. 4 o 5 semanas, me dijo. Bueno, pero también, y no sé si le ayuda su cogobierno con Ciudadanos, porque nada más que tiene problemas con ellos, ¿no? No, por Dios. Sobresalto, Sí. digamos sobresalto. Sobresalto. ¿no? Por un lado tuvo usted una pelea con Noelia Losada, que quería redefinir el gobierno con ella, el reparto de competencias, y después tiene usted a un gerente de una empresa pública que ha sido detenido por la policía, con el señor Paradas. ¿Habla usted con él? ¿Cómo está esa situación? Yo he cambiado impresiones con brevedad con la señora Losada sobre este tema y he contestado sobre esta cuestión también, ¿no? De que estamos en un Estado de Derecho y que la presunción de inocencia es, lógicamente, algo a respetar, ¿no? Nosotros hemos respetado siempre, siempre. Otros no. Perdónenme, pero digo, Que lo respetamos solamente nosotros. a los Antes. espectadores le vamos a aclarar que el caso del que habla Javier Herrera es que la policía detuvo al gerente de... Creo que fue unas horas, me parece. Bueno, No, sí, no, pero digamos así, yo no me acuerdo. no quedó La aclaración la hizo la señora Losada, lo leí, Exacto. yo lo he enterado por lo que dijo ella y le creo que fue unas horas y unas declaraciones. ¿Y qué quedará ese tema? Pues lo que resulte de las investigaciones policiales, que respetamos como natural, las actuaciones judiciales que se hagan, y según lo que salga de ese tema, ya actuaremos, pero nosotros, lógicamente, de entrada... ¿Usted va a esperar algún momento concreto para actuar o...? Pues mire usted, en estas cosas ahora mismo no tengo nada que hacer ni decir sobre ello, sino al contrario, mostrar solidaridad con la señora Losada, que es quien representa ahora a Ciudadanos. El señor Casá estuvo en Ciudadanos, ahora está como concejal no adscrito, y con él, por cierto, tenemos una magnífica relación. Y ¿Quién lo diría, alcalde? ¿Quién? No, pues así. Es que, fíjese, hay una cuestión diferente. El señor Casá de la anterior legislatura, que fue acuerdo de investidura, Sí. eso no era gobierno de coalición. No quisieron hacer gobierno de coalición Ciudadanos. Nosotros lo ofrecimos de entrada, ¿no? 13 más 3 sumaba 16, igual que 14 más 2 suman ahora 16, ¿no? O sumaban en junio del año pasado, esa es la realidad. Ahora es 14 más 1 más 1, ¿no? Pero lo que quiero decir que estar en el acuerdo de investidura le permitía apoyar, pero a veces no apoyar, inclusive hacer oposición. Y lo hizo alguna otra vez. No fue rentable, permítame que hable en esos términos, ¿no? A lo mejor, y para nosotros nos creó algún problema. Y ahora, sin embargo, yo creo que la mentalización de Ciudadanos es clara, el gobierno de coalición es, estamos en un gobierno unidos para sacar los temas adelante, nos une el interés por la ciudad, vamos a trabajar juntos, etcétera, y ese tema, aunque él ha tenido la decisión de irse de Ciudadanos, por las razones que fueren personales, políticas, etcétera, internas de Ciudadanos, la conserva. O sea, el señor Casá ahora, después del 4 de mayo, cuando se va, sigue votando con nosotros, el equipo de gobierno, igual que antes. ¿Y sigue queriendo incorporarlo al equipo de gobierno? Yo se lo planteé inicialmente, la primera conversación que tuve, el 19 de mayo, 20 de mayo, y lo comenté con la señora Losada, que no dijo que no, de entrada. Luego hubo una reflexión quizás, o una información que recibiera ella desde Madrid y tal, y no lo vieron oportuno, y yo no he planteado, no he insistido en ello, pero es que desde el punto de vista de lo que es el apoyo para la estabilidad, que es esencial, ¿no? Tener una ciudad, y más en estos momentos de crisis, donde hay una estabilidad de gobierno y una línea clara de objetivos, que además lo hacemos muy abierto. Nosotros los foros que hemos hecho en estos meses atrás, como recordáis, en mayo y en junio, abierto a más de 300 personas, que ha habido 1000 ideas, 500 propuestas, que ahora tenemos 105 resúmenes de propuestas, el foro de temas de salud, el foro social, los foros de reactivación económica, en turismo, innovación, construcción, comercio, industria y transporte, etcétera, están abiertos a todo y a todos los grupos, como es natural, no solamente Ciudadanos, sino también SOE y Adelante Málaga, y lo estamos llevando adelante también en la Fundación CIE, el Consejo Social, en esos términos. No se vaya del caso, ¿no? De lo que le preguntaba Javier, ¿no? Sí. O sea, esto puede ser que al final la relación es tan buena que a lo mejor hasta algún día lo incluye en la lista en su próxima lista para el ayuntamiento, ¿no? A Juan Casás, ¿no? Da por hecho muchas cosas usted en su pregunta. Bueno, por supuesto, damos por hecho que usted se querrá volver a presentar, porque ya... Después de lo que estamos hablando esta noche aquí, de los temas que tenemos tan importantes, tan serios, tan fuertes para la vida de Málaga, estáis planteando un tema que yo no lo digo que no sea serio, que no sea, en fin, pero que no es trascendente. Sabe que es tradición preguntarle sobre eso. Ya. Y es tradición que yo respondo un poco en estos términos. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero ahora con más razón, sinceramente, yo tengo el 100% de mi tiempo y mi energía dedicado a esto.
a esto, que es sacar adelante lo posible, ¿no? Y tratar de transmitir mensajes de ánimo a la Administración Autonómica, a la central, etcétera, y dar ideas en todos los sentidos. No paramos de hacer ideas. Y los foros esos, sus ideas son para llevar a cabo, ¿no? Y los temas de formación profesional que estamos diciendo son consecuencias de estos foros, ¿no? Pues, alcalde, le voy a pedir que nos siga acompañando, ya Sí. estamos en la recta final, Sí. porque vamos a inaugurar una pequeña sección en este paseo por la Alameda Un dedicada placer. a la historia Hombre. de Málaga, Pues un placer. de la que Ana Pérez Brián es una auténtica, se está convirtiendo, ya lo era, pero aún más, una auténtica experta, ¿no? Voy a tener que convertirme en espectador de vuestro programa. Es que me hace, sí, porque tengo mucho interés. A mí porque me apasiona la historia de Málaga. seguro que va a hacer más de un apunte el alcalde a lo que nos vas a comentar esta noche, ¿no, Ana? Sí, bueno, los temas de historia interesan mucho, como había dicho antes, yo creo que es buen momento para pasear por Calle Lario. Estamos viendo ahí fotografía antigua. Recientemente fue el aniversario de Calle Lario, se cumplió el 27 de agosto, hace 129 años. Y bueno, más allá de los Larios, de cómo fue el resurgimiento de la calle, que yo creo que lo podríamos comentar en posteriores programas, me gustaría empezar por la perfección arquitectónica de Calle Larios, ¿no? Y por qué está en los libros de historia como una de las calles más elegantes y más perfectamente concebidas desde el punto de vista del diseño de toda Europa. Efectivamente, el diseño de Eduardo Strachan Viana Cárdenas proyectó los edificios de las 12 manzanas perfectas de Calle Lario, siguiendo la escuela de Chicago, con los edificios en curva. Aquello le daba un sello no solo arquitectónico, sino también, lo hemos comentado en algunos reportajes, un sello de salubridad. Yo creo que estamos en tiempos de pandemia. Sí, era para que el aire corriese, ¿no? El aire del mar, puerto, del mar. el aire del puerto entraba y hacía juego por la esquina Sí, redondeada sí. de Calle Lario, y entonces se evitaban los peligros de epidemia que en aquella zona, Que en había- aquel que habían trazado pasado mucho en el siglo XIX, muchísimo. Ahora Vigo de la ciudad eran bastante peligrosos y además diezmaban bastante a la población. Y después hay otra curiosidad, en el frontal de la Plaza de la Constitución, si te pones desde la escultura del Marqués de Larios, que se ve en la fotografía. de Manuel Domingo Justo, todas las cornisas y todos los balcones de Calle Larios convergen en un punto de fuga en la Plaza de la Constitución, que es como una especie de diseño perfecto, ¿no? Por ese tema concreto está en los libros de historia. Y bueno, y después por lujos con los que empezó Calle Larios, como el suelo de madera, ¿no? Los ciudadanos conocían Calle Larios como el salón de baile porque tenían una especie, no de parquet, tal y como hoy lo conocemos, pero un piso de tarugos de madera que además era capaz de Aquí se ve absorber perfectamente ahora ese punto de fuga, de los carruajes y resultaba bastante confortable, hasta el punto de que hubo una ordenanza municipal, alcalde, en el que se prohibió y se limitó extraordinariamente el paso de determinados animales por Calle Lario. Y bueno, y otros lujos de Calle Lario, como que fueron también las primeras casas que tuvieron saneamiento en una época donde no existía, y 2 cuartos de baño por vivienda. Sí. Bueno. Sabrás que el suelo de madera de Calle Lario sufrió mucho el año 1907. Claro, que a partir de la inundación ría de 1907 ya se fueron Sí, todas... sí, chof, y fue una... Y además tampoco ayudaba la humedad del puerto. No estaba preparado para eso, lógicamente, fue una pena, ¿no? Pero es verdad que fue un detalle en su momento, Marraque. Puede dar esa lección en la Escuela de Arquitectura de Málaga. Ana. Sí. Bueno, va a dar muchas lecciones porque Historia de arquitectura. aunque sean pequeñas Ese píldoras, punto de pero fuga, Sí. que lo has descrito muy bien, en aquel momento apuntaba a un edificio que no tiene la calidad arquitectónica, con todo respeto, al que ahora tiene, que fue un reto, el de la esquina con calle Granada, poder ponerlo en arquitectura del siglo XXI, principio del XXI, y convertirse en mejor telón de fondo de lo que era el anterior, si me permites. Que está bien resuelto con el pasillo que tiene, lo que estaba de Espejo Hermanos antes. Sí. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Nada, Nos seguiremos. traerás cada semanita alguna Una cosita, pildorita. algún detalle, una historia de la historia. No, ¿no? muy bonito, muy bonito. Pues, Enhorabuena. gracias, alcalde, Sí, un placer. por acompañarnos una vez más. Ya. Profesor, igualmente, bienvenido. Además, teníamos muchas ganas, lo he dicho al principio, pero teníamos muchas ganas de que estuviera por aquí. Lo habéis fichado al profesor. Sí, y también como... Mensaje de lujo, ¿eh? Sí, Y muchas también gracias por la como invitación. columnista en el periódico Sur también. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, O sea está bien. que Javier Recio, Ana, muchas gracias, y por supuesto a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este reencuentro, en esta quinta temporada, que desde 101 Televisión, el periódico Sur, estamos encantados con convertir esta gran mesa en la mesa de debate de Málaga, en el que cada semana nos acerquemos a sus casas para contarle, bueno, pues lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestra provincia, con ese espíritu crítico que siempre nos caracteriza, y también
con ese espíritu conciliador de buscar ideas y de buscar, sobre todo, pues salida a los problemas, que son muchos, a los que nos enfrentemos. Recuerden el uso de la mascarilla, distancia de seguridad, que eso el alcalde además lo cumple a rajatabla, y les emplazamos a la próxima semana en la Alameda. Buenas noches. What am gon' do?